cantidad de... ¿Sí? Así. En el cual va a ser la cantidad de calor con respecto a la masa y a la variación de temperatura. Por eso aquí la masa es inversamente proporcional a la cantidad de calor. Entre mayor masa, ¿verdad? Va a ser menos cantidad, bueno, más cantidad, y entre menos masa, más cantidad de calor. Y esa sería nuestra relación con respecto al calor que se ocupa para aumentar la masa de cierta sustancia. ¿Sí? Que eso es lo que se refiere con lo que es el calor específico. A continuación tenemos aquí lo que son los modelos matemáticos, en el cual tenemos lo que es capacidad calorífica. Ya vimos que es la cantidad de calor para aumentar la temperatura de un cuerpo. El calor específico pues sería la cantidad, la capacidad calorífica con respecto a la masa. Sustituyéndolos quedaría de esta forma, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos saber la cantidad de calor, pues va a ser igual haciendo el despeje a masa por incremento por calor específico. O aquí estamos manejándolo un poquito desglosado, que es calor específico, masa y la variación de temperatura, que siempre va a ser temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? En lo que es la unidad de medida, en este caso, ¿ya? En referencia a lo que es la kilocaloría. ¿Ya? En referencia a la situación del sistema CGS que vamos a estar utilizando, vamos a usar la caloría. Bueno, en este caso, la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura 1 grado Celsius, la temperatura de 1 grado, 1 kilogramo de agua. Y la caloría pues sería nada más elevar la temperatura a 1 grado Celsius de 1 gramo de agua. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí está manejándose en kilocalorías, que es la más común que se utiliza dentro de nuestro país para indicar en la cuestión de lo que es la alimentación. Tenemos el primer ejemplo. Dice, ¿cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Considera que el calor específico, este sale de tabla, ¿ya? Es de igual a 0.033 calorías se ocupan para que 1 gramo aumente la temperatura 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos de datos el calor específico 0.33 calorías por cada gramo por cada grado centígrado. La temperatura inicial son 20 grados centígrados y la temperatura donde vamos son 100 grados centígrados. La masa, en este caso, del mercurio es de 200 gramos. ¿Ya? Que es lo que tenemos aquí de datos, el calor específico, la masa y la variación pues sería la temperatura final son 100 menos la inicial que son 20. Esto nos da un incremento de 80 grados centígrados y vamos a calcular lo que es la cantidad de calor. Como les decía, el calor específico es la cantidad de calor que se ocupa para elevar la temperatura, ¿sí? Considerando también aquí la masa de la sustancia. Entonces, despejando la cantidad de calor, pues va a ser igual al calor específico por la masa por el incremento de temperatura. A continuación, lo estoy manejando de la siguiente forma. La cantidad de calor es igual a la masa. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Son 200 gramos. El calor específico es de 0.033 calorías por cada gramo para elevar 1 grado centígrado por la variación o incremento de temperatura que fueron 80 grados. Esto me da un total de 528 calorías fue lo que se ocupó para elevar la temperatura del mercurio de 20 a 100 grados centígrados. El siguiente ejemplo dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados? Plasmándolo, quedaría aquí, ¿ya? Que esa sería la barra de plata, el calor específico de la plata, lo sacamos de la tabla, es de 0.056 calorías para que 1 gramo aumente 1 grado centígrado. Y la temperatura inicial es de 22 grados y se va a aumentar a 90 grados centígrados.
En referencia a la masa, como son 12 kilogramos, serían 12 kilogramos son 12.000 gramos, ¿verdad? Que esa sería la situación. Y aquí vamos a calcular nuevamente la cantidad de calor. Entonces tenemos el calor específico de la plata 0.56, temperatura inicial 22 grados centígrados, temperatura final 90 grados centígrados, la masa 12 kilogramos, que son 12.000 gramos, ¿ya? En la cual aquí vamos a calcular la cantidad de calor, que es la incógnita. Entonces, cantidad de calor es igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. La masa aquí para nosotros fueron 12 gramos, 12.000 gramos, perdón, por el capacidad específica, que es de 0.056 calorías gramo por cada grado centígrado, por la variación que fue de 90 menos 22, que son 68. Multiplicándolo, nos da un total que la cantidad de calor que debemos de añadir son 45.696 calorías. Por último, tenemos el siguiente ejemplo, en el cual dice 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final si le suministran 8.000 calorías? Entonces, en este caso, como datos tenemos que el calor específico del hierro es 0.113 calorías por cada gramo para elevar la temperatura a 1 grado centígrado. La masa son 600 gramos y la cantidad de calor que estamos añadiéndole al cuerpo son 8.000 calorías. Entonces, la temperatura inicial son 20 grados centígrados y me preguntan a qué temperatura va a llegar. Entonces tenemos de datos el calor específico, la temperatura inicial, la masa y la cantidad de calor que se añadió. Entonces la incógnita es la temperatura final. Despejando de nuestro modelo matemático, este sería el simplificado. Desarrollándolo, pues aquí quedaría así, el incremento es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, despejamos. Aquí, al tener paréntesis, es una asociación. Por lo tanto, la masa y el calor específico están multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, sería la cantidad de calor entre la masa por el calor específico. Y aquí queda nada más lo del paréntesis. La temperatura inicial, como está restando, pasa al otro lado sumando a lo que está. Por eso queda más temperatura inicial. ¿Ya? Y ya con esto obtenemos la temperatura final en forma directa. Entonces me quedaría, temperatura final va a ser igual a la cantidad de calor, que son 8.000 calorías que se está añadiendo, dividido entre la masa, que son 600 gramos, por el calor específico, 0.113 calorías, grado centígrado. ¿Ya? Todo lo que salga lo voy a sumar la temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. Y esto nos dio un valor de 137.99 grados centígrados, es la temperatura que va a alcanzar el hierro, ¿sí? Al añadirle las 8.000 calorías y partir de 20 grados centígrados.